Bienvenidos. El día de hoy vamos a mirar lo que es una función cuadrática, ¿listo? Entonces para ello vamos a considerar lo siguiente. Una función cuadrática generalmente se define como aquella que tiene la siguiente forma: f de x, que es el nombre de la función, igual a x al cuadrado más bx más c. El a, b y c son números reales los que yo desee. La única condición es que el número a debe ser diferente de 0, no puede ser 0. Ya vamos a mirar ahorita qué pasaría en ese caso. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar a mirar de manera gráfica qué significan cada uno de esos elementos y identificar cuáles son las características principales que tiene una función cuadrática. Entonces vamos a arrancar con un pequeño ejemplo acá y vamos a mirar qué elementos puede tener. Si yo tengo lo siguiente, entonces para este caso es una función cuadrática. Una característica principal que la distingue también es que toda función cuadrática, su dibujo tiene que ser una parábola, así como esta de acá, una parábola. Listo, en este caso el valor de A, ¿sí? El valor de la letra A sería el número 1. ¿Sí? Cuando no aparece acá el número, corresponde el número 1. El valor de la letra B en este caso sería menos 7 y el valor de la letra C sería el número 10. Bien, ¿qué elementos tiene esta función cuadrática? ¿Listo? Va a tener los siguientes elementos. Primero va a tener esta esquinita de acá, que es justamente donde cambia la curva, ¿sí? Viene bajando en este caso la función y llega a este punto, a esta esquina y cambia. Este punto o esta esquinita de acá la vamos a llamar el vértice de la función cuadrática, ¿listo? Este es el vértice. Ese es uno de sus elementos. El otro elemento es lo que se conoce como el corte con el eje X. En este caso sería tanto este punto de acá, el 2, como este punto de acá, el 5. Esto a veces también se suele llamar con otros dos nombres que son raíces, serían exactamente los mismos, o los ceros de la función. Cualquiera de esos tres nombres corresponde el número 2 y el número 5 para este caso. ¿Listo? Otro de los elementos será el corte con el eje Y, que en este caso sería este punto de acá, el 10, donde esa función cruza el eje de las letras Y. Bien, ¿qué otro elemento vamos a tener acá para esta función cuadrática? Resulta que también está lo que se conoce como el eje de simetría, que se va a corresponder también a este puntico del vértice. Si yo trazo una línea aquí por la mitad, vamos a ver que eso es un espejo, ¿cierto? Entonces vamos a trazar esa linecita. Miren acá. Si yo trazo esa línea de ahí, ese será el eje de simetría y toda la parte de la izquierda de la función es exactamente un reflejo de la parte derecha. ¿Listo? Eje de simetría se va a llamar en este caso. Bien, quiero que reconozcamos cada uno de los elementos de manera visual que va a ocurrir. Entonces escribamos aquí una función cuadrática de manera general y miremos qué va a ocurrir con cada uno de los elementos A, B y C y qué ocurre con esa función cuadrática. Entonces tendríamos ax al cuadrado más bx más c. Ok. Entonces, tenemos aquí nuestra función. Ahí está dibujada la función cuadrática. Vamos a comenzar a mirar poco a poco qué es cada uno de los elementos. Vamos a arrancar con el elemento c. Entonces, si tengo aquí el elemento c, miren lo que está ocurriendo con la función cuadrática, ¿cierto? O sube esa función o puede bajar la función, ¿cierto? O sube o baja la función. Ok, está, ¿no? Listo. Entonces, sube, baja la función. Detengámoslo un momento y miremos un punto en específico. ¿Qué pasa si toma c el valor de 4? Fíjense, aquí la función en este momento está haciendo x al cuadrado más 1x más 4. Bueno, 4.1, dejémoslo exactamente en el 4. Ahí está. Fíjense que la gráfica justamente pasa en el eje Y por el punto número 4. ¿Será casualidad de pronto eso? Miremos otro punto. ¿Qué pasa si lo movemos hasta el punto número 2? Fíjense que A justamente está pasando por el número 2. ¿Sí? No es casualidad que eso esté ocurriendo, ¿no? De pronto el menos 2, si colocamos exactamente el menos 2, vemos que pasa justamente por el punto número menos 2 también. Entonces fíjense que el punto C o la coordenada C, el elemento C, lo que me está dando es cuánto se está moviendo el corte con Y. ¿En dónde está ocurriendo el corte con Y de esa función? Ok, miremos rápidamente el elemento B. Pongámoslo a correr. ¿Qué está ocurriendo con la gráfica al mover el elemento B? La gráfica se está moviendo o hacia la izquierda o hacia la derecha.
está moviendo o se está cambiando este vértice que habíamos llamado. ¿De qué manera está cambiando? Aquí ya tal vez no sea tan claro a la primera. Vamos a mirar de pronto un punto en específico. Fíjense aquí en algo muy particular. Si veo vale 2, la gráfica queda en la parte negativa, el vértice queda en la parte negativa. Y valía menos 2 y fíjense que quedó en el menos 1 acá. Menos 1 aquí pareciera ser la mitad. Vamos a mirar qué pasa ahora si lo cambiamos a un número negativo. Entonces fíjense que a medida que se va cambiando un número negativo, va llegando, por ejemplo, si lo dejamos en el menos 4, la gráfica se traslada hacia la derecha el vértice y el vértice quedó aquí como en el punto 2. Entonces tiene sentido como que sea la mitad, pero ya vamos a mirar más adelante cómo se calcularía exactamente esto. Finalmente miremos el número a, que es el que habíamos dicho al inicio, que a no puede ser 0. Vamos a mirar qué va a pasar cuando pongamos a correr esta gráfica de acá. Entonces vamos a dejarle B1, bueno, dejémoslo B1.1 y que corra. Entonces fíjense que el valor de A lo que está haciendo es comprimir la gráfica o aumentarla, ¿cierto? Hacer que se vuelva más ancha. Y no solo eso, miren lo que está pasando ahí. Puede cambiar de sentido la gráfica, ¿sí? Esto se llama la concavidad. En el momento que la gráfica esté de esta manera que se ve ahí, en este momento, la vamos a llamar que es cóncava hacia arriba. La función es cóncava hacia arriba. Y el número A, ¿qué característica está teniendo en este momento? Que es un número positivo, ¿sí? Entonces cuando el número sea positivo, llamaremos que es cóncava hacia arriba. Y en el momento que sea negativo, fíjense cuando esto se esté volviendo hacia el otro lado, cuando esté cambiando aquí, inmediatamente la gráfica cambia. Cuando el número A es negativo, se convierte en una función que es cóncava hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué ocurre particularmente en el caso que A es igual a 0? Fíjense que acá vamos a ir lentamente llegando a ese punto. La gráfica se va volviendo un poquito más ancha. Y aquí, en el momento que vale 0, fíjense que la gráfica dejó de ser una parábola para transformarse en una línea. En una línea. Y claro, tiene sentido, porque si este A vale 0, 0 por x al cuadrado, independientemente cuál sea el número x, sería 0. Y se cancelaría y solo quedaría la parte 1.x, 1.1x menos 2, que corresponde efectivamente a una función lineal. Entonces, por eso la A no puede ser 0, porque se transformaría en una función lineal. ¿Listo? Entonces, resumiendo, tenemos la función cuadrática, que debe ser una parábola. El número A no puede ser 0. Puede ser cóncava hacia abajo, si A es negativo, o puede ser cóncava hacia arriba, si A es positivo. Y tiene tres elementos que son tiene tres elementos que serían los siguientes elementos. Los cortes con el eje X, ¿sí? El corte con el eje Y y la esquinita de la gráfica que se correspondería al vértice. En videos más adelante vamos a mirar entonces cómo podremos encontrar cada uno de sus elementos, cómo encontrar el vértice, cómo encontrar las raíces y cómo encontrar el corte con el eje Y.